Presidente, Adelante. compañeras y compañeros congresistas, saludar por supuesto a las y los constituyentes que el día de hoy nos acompañan. Sean ustedes muy bienvenidos a esta su casa. Hoy es una fecha muy significativa, sin lugar a dudas. Se cumplen 2 años de la promulgación de la primera constitución de nuestra ciudad y 102 de que nuestro país abrió un nuevo capítulo en su historia. México logró recuperar su libertad después de la lucha revolucionaria para derrocar la dictadura de Porfirio Díaz. La Constitución del 17 nace para preservar esa libertad reconquistada y encauzarla dentro de un nuevo orden social. Un orden social más justo y democrático, en el que no se repitiera la historia de inequidad y opresión que se padeció durante el porfiriato como consecuencia de un gobierno unipersonal. Los revolucionarios soñaron con un México donde nunca más se implantaran las cadenas de la dictadura y depositaron esa convicción en la Carta Magna de 1917. El constituyente de Querétaro, con sabiduría y visión de Estado, supo fusionar las causas revolucionarias con el gran legado del liberalismo mexicano del siglo XIX. Mantuvo las garantías individuales, pero imprimió un nuevo espíritu de protección al bienestar colectivo. Preservó la república democrática y representativa, pero buscó una sociedad de ciudadanos plenos, donde además de votar, los mexicanos tuvieran derecho a la salud, a la educación, al trabajo, sin distinguir su origen o condición. Sentó las bases de un Estado nacional fuerte, a la altura de los retos del siglo XX, pero sin suprimir la autonomía de los estados y municipios como pilares de nuestro federalismo. En la Constitución están los principios que nos definen como una nación soberana, plural y orgullosa de libertades. La hoja de ruta delineada por el constituyente sigue siendo guía para encaminar el destino del país por la vía democrática. Hoy como ayer, sus dictados tienen gran vigencia y un gran poder para determinar hacia dónde y de qué manera debemos conducirnos en la construcción de la nación que queremos. No puede haber extravío si nos apegamos a ella y hacemos nuestros cada uno de sus postulados. Obedecer la Constitución es obedecer la voluntad popular y viceversa. Quebrantar sus mandatos es darle la espalda a las aspiraciones colectivas. Por ello, respetar la Constitución es la prueba más fehaciente de vocación y compromiso democrático. Al margen de la Constitución, la democracia se debilita y fuera de la Constitución, la democracia se extingue. De ahí que la supervivencia de la democracia exige una defensa férrea y permanente del orden constitucional. Es tarea, compañeras y compañeros, de todos nosotros. El legislativo es el contrapeso por excelencia. Aquí es necesario poner los equilibrios republicanos antes que los intereses y proyectos políticos. Aquí estamos para fijar los límites al poder, no para sucumbir ante sus dictados. Aquí estamos para ser escudo, no cómplices ante la arbitrariedad y los excesos. El compromiso de este Congreso con su fusión constitucional tiene que refrendarse en la práctica, porque de poco le sirve el discurso a las convicciones de poco le sirven al país las convicciones que se quedan en el discurso. El aniversario de nuestra Constitución es una valiosa oportunidad para reflexionar y preguntarnos si realmente estamos actuando a la altura de esos principios y de acuerdo con su espíritu. Celebrar nuestra Constitución es celebrar nuestra libertad. Y no hay mejor manera de honrar su legado que trabajar todos los días por esa libertad, para que se viva y se ejerza a plenitud en cada rincón de la República. Por eso es necesario reconocer los grandes pendientes que tenemos con la visión de país que nos heredó el constituyente de Querétaro. No habrá libertad plena mientras no se haga valer el Estado de Derecho. No habrá libertad plena mientras que existan grandes asimetrías sociales y económicas que separan a unos mexicanos de otros. Y no la habrá hasta que el respeto a la dignidad humana, inherente a toda persona, sea la regla de vida de nuestra realidad cotidiana, lo mismo en hogares y comunidades que en escuelas, instituciones y espacios públicos. La brecha entre el país real y el país jurídico sigue existiendo y sigue exigiendo desafíos. Pero la ruta y las herramientas para cerrar esa brecha están en nuestra propia Constitución y en sus principios. En el respeto a la pluralidad para la construcción de acuerdos, no en la imposición ni en las visiones únicas. En el federalismo como fórmula de corresponsabilidad, nunca en las ambiciones centralistas que dividen y entorpecen la acción eficaz del Estado. En el equilibrio entre poderes como base de la convivencia democrática, nunca en las pretensiones hegemónicas que nos lleven al retroceso. En la protección de los derechos humanos y sociales universales, no en la construcción de clientelas ni en el reparto de dádivas. Porque no es debilitando ni pasando por encima del orden constitucional como lograremos superar nuestros desafíos. Por el contrario, un país que atenta contra su Constitución pone en entredicho su viabilidad y su futuro como nación.
Nuestra ciudad no está exenta de retos. Tenemos que llevar a la práctica los preceptos marcados en su texto constitucional. Debemos traducir las normas jurídicas en mejores realidades para los ciudadanos. Tenemos sin duda una Constitución avanzada que para hacerse sentir necesitamos llevarla a los hechos y para ello necesitamos instituciones de primer nivel, porque una Constitución del siglo XXI no es compatible con visiones anacrónicas o con prácticas de gobierno obsoletas. No es compatible con el clientelismo, con el paternalismo y, por supuesto, mucho menos con la corrupción. Honremos ese espíritu de la Constitución capitalina, borrando para siempre los viejos vicios que lastiman y la desacreditan. Hagamos de nuestra Constitución un texto vivo, que haga eco de las nuevas voces y dinámicas democráticas que piden terminar con la lejanía entre la sociedad y sus representantes. Compañeras y compañeros legisladores, la Constitución es referente de la unidad entre los mexicanos. En ella, como en ningún otro lugar, está el proyecto y las aspiraciones que nos unen. Es tiempo donde el debate público ahora se torna cada vez más polarizado. No debemos de perder de vista el legado común que representa nuestra Constitución. Es ahí donde podemos encontrar los cauces necesarios para dialogar y resolver cualquier diferencia. Es ahí donde las barreras ideológicas se derrumban y la pluralidad se convierte en una virtud. Porque la ley garantiza el derecho a disentir, pero también es puente de conciliación y compromiso mutuo. Sigamos haciendo de nuestra ley fundamental un punto de encuentro en la divergencia, pero sobre todo un medio para servir a la sociedad y defender sus libertades. No necesitamos fundar un nuevo consenso nacional. Lo que necesitamos es respetar y llevar a la práctica el que tenemos. Un consenso nacional que cuenta con la legitimidad histórica de ser el resultado de una revolución social profunda por la que dieron su vida millones de mexicanos. Ese consenso plasmado en la Constitución de 1917 que todos los representantes populares, en todos los niveles, juramos cumplir y hacer cumplir. Muchas gracias por su atención. Gracias, diputado.